gracias a Dios por ese hermoso especial, hermanos, que prepara nuestros corazones. Sin duda alguna, hermanos, esto es de Dios, hermanos, y es hermoso saber, hermanos, que podemos confiar en el Señor Jesucristo. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa lo que los demás piensen, debemos de mantener nuestra mirada puesta en Cristo. Y bueno, Roxana no sabía lo que iba a predicar, tiene algo que ver con eso. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14, por favor, vamos a abrir la Escritura. Y vamos a tener, hermanos, el tiempo de la palabra de Dios. Hermoso, hermanos, especial. Y les animo, hermanos, a que seamos fieles al Señor en este aspecto. Que sigamos creciendo. Que sigamos aprendiendo, hermanos, más del Señor. Gracias, hermanos. Y vamos a Mateo capítulo 14, por favor. Vamos a leer versículo 22 al versículo 33. Mateo 14, versículo 22 al 33. Voy a leerlo yo. Usted sígame con su vista en su casa. Me da gusto ver, hermanos, que ya están preparados, están listos, que desde temprano ya estaban esperando la palabra de Dios y me animan, hermano, me reta, me hace sentir tranquilo, porque veo que Dios sigue gobernando sus vidas, hermanos. Les animo, sigamos siendo fieles. Mateo 14, 22 al 33, dice la Escritura: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vemos, hermanos, en este pasaje muy conocido acerca de cuando Jesús calma la tempestad. Y un relato sobresaliente en este pasaje es ver a Pedro caminar sobre las aguas, ver a Pedro andar sobre ese mar, pisando el agua como si fuera cualquier piso firme, yendo a Jesús. Y muchos de nosotros nos sorprendemos al ver esto, pero algo que también nos llama la atención en este pasaje es que Pedro comenzó a hundirse. Pedro empezó a hundirse y a gritar: Señor, sálvame. Y Jesús lo toma de la mano y lo agarra, y inmediatamente Jesús no le dijo: Pedro, todo va a estar bien. Jesús no le dijo: tranquilo, Pedro, ya pasó. Jesucristo le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro había olvidado que el que le había llamado a caminar en medio de la tormenta era Cristo. Pedro lo había olvidado. Pedro miró y se concentró en todas las cosas menos en quien estaba centrado. Muchos podemos decir: ¿por qué Pedro empezó a hundirse? La respuesta es muy sencilla. Pedro empezó a hundirse porque Pedro quitó la mirada de Cristo. Muchos cristianos en este momento y en este tiempo tan difícil van a quitar su mirada de Cristo, o la están quitando. Y yo quiero que veamos en esta mañana ¿por qué quitamos la mirada de Cristo ante la tormenta? Señor, yo te necesito en esta mañana, Padre. Yo declaro que soy incapaz de poder predicar tu palabra. Señor, yo te lo expresaba en la mañana, lo incapaz que soy. La gran responsabilidad que tengo en mis hombros. No soy digno, Señor, realmente. Pero, Padre, yo te pido que tú uses, Señor, tu palabra. No para exaltarme a mí, porque yo no soy importante.
yo siempre he tenido algo en la mente, que el día que yo me siente en el trono que a ti te pertenece, tú te irás. Y yo quiero que tú seas, yo deseo que tú seas el que esté sentado en el trono de esta iglesia y de este cuerpo presente. Padre, usa mi vida, por favor, quita mis pensamientos, mis ideas, lo que creo, y Padre, sométeme al control del Espíritu Santo. Toma el control tú, mi Dios, por favor. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Ayúdame a bajarle un poquitito nada más, por favor, ¿sí? Vemos, hermanos, en estos momentos tan difíciles, en estos momentos tan duros, tan complicados, es cuando más los cristianos deberíamos de estar confiando, deberíamos de tener una fe más grande. Como cantamos al principio, sabemos en quién hemos creído, sabemos quién es Él. Estamos conscientes de su poder, estamos conscientes de la capacidad de Dios. Me encantó el especial porque debemos de seguir creyendo en Cristo. Sabemos quién es Él. Pero hermano, lo más duro es ver que muchos cristianos, aún en estos tiempos difíciles, están quitando su mirada de Cristo y se están hundiendo espiritualmente. Están desesperados, están desanimados, están frustrados. Y lo que está pasando, hermanos, está terminando con la calidad espiritual de muchos cristianos. Muchos de ellos ya no sienten las mismas fuerzas para continuar. No solo esta pandemia ha desatado problemas de salud, aún económicos. Están frustrados porque no saben qué hacer. Estaba leyendo una noticia, una nota muy reconocida en Estados Unidos de que más de 8 millones de personas han perdido sus empleos en Nueva York y en varias partes. Hermanos, la gente está presionada económicamente, no saben qué hacer. Los supermercados en Estados Unidos están muy bajos. Aquí en México, gracias a Dios, no hemos llegado a ese nivel todavía. Pero hermanos, ahorita el estar aún encerrados y las circunstancias por las que usted aún familiarmente pueda estar pasando, independientemente también de lo que estamos viviendo, puede hacer o puede lograr que quitemos nuestra mirada de Jesucristo. Pero déjenme decirle una cosa, hermanos. Nosotros debemos de seguir manteniendo la mirada puesta en Cristo. Tenemos que aprender a entender a quién le hemos creído y el poder que Él tiene y la misericordia que Él tiene. Hermanos, tendremos incertidumbre del día de mañana. Muchos cristianos no sabemos qué va a acontecer mañana y muchos están perdiendo su fe. Muchos están permitiendo pecados dentro de su corazón. Están abandonando la escritura. Están abandonando la oración. Y es importante que nosotros estemos creyendo y confiando en nuestro Dios. Confiar que Él tiene el control de todo. Vivir con la mirada puesta en Él. Cobrar ánimo para lo que va a venir más adelante. Quizá estás en una tribulación. Quizá estás en una enfermedad. Quizá tienes una deuda económica. Quizás tienes escasez. Pero déjame decirte, no quites tu mirada de Cristo, confía, Él va a estar ahí, Él está allí. Y muchas veces Cristo va a pedirnos que nos bajemos de la barca de la comodidad, que nos bajemos de la barca del todo va a estar bien, de la provisión. Y un día Cristo va a pedir, baja de la barca y ven a mí, camina en medio de la tormenta. Él nos va a pedir muchas veces caminar a Él en medio de la tormenta. Y es allí donde se ve realmente los verdaderos cristianos. Es allí donde se ve quién realmente tiene fe y quién realmente no la tiene. No es tener fe, no es salir imprudentemente a la calle y decir tengo fe que nada me va a pasar. Eso no es fe. Tener fe es caminar con Cristo a pesar de las circunstancias, a pesar de que el viento sea contrario, a pesar de que la barca esté azotada por olas, a pesar de que yo tenga que caminar sin ninguna protección más que mi mirada puesta en Cristo. Aún ver los fuertes vientos, aún ver el aironazo, ver el viento azotar fuerte, las olas hacerse y yo tener que seguir caminando creyendo que nada va a sucederme, que nada va a pasarme, que Él me dijo baja y camina hacia mí. Hermanos, Pedro lo que hizo fue que quitó su mirada de Cristo. Podemos encontrar aquí en el pasaje Jesús caminando sobre el mar. Jesús había enviado a sus discípulos en una barca, los había adelantado a ellos después de haber alimentado 5,000 personas. Despidió la multitud y como Jesús solía hacerlo, subía a orar al monte un momento aparte. A veces Jesús necesitaba su tiempo a solas con el Padre y lo necesitamos ese tiempo a solas.
Y al enviar a sus discípulos en la barca, Jesús alejó a la multitud y les dio, al llevar a sus discípulos en la barca, les dio la oportunidad aún a ellos de reflexionar sobre lo que acababa de pasar. Ellos acababan de ver un milagro muy grande. Vieron a Cristo partir panes, partir peces y darle a la gente comer. Más de 5,000 personas, sin contar niños y mujeres. Ellos habían contemplado y habían visto el gran poder que su maestro tenía. Y Jesús los envía en la barca solos. Él no iba con ellos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. La barca se encontraba azotada por las olas. Estaba una gran tempestad en el mar. El viento era contrario. Ellos estaban ya alejados de la tierra firme, de donde Jesús los había dejado, aproximadamente unos 5 a 6 kilómetros de distancia. Se encontraban desde tierra firme, donde Jesús estaba, hasta donde ellos aproximadamente se encontraran. Pero hermanos, déjenme decir una cosa: el poder que Dios tiene es maravilloso. Lo que Dios puede hacer es increíble, pero ellos no tenían a ese poder ahí con ellos, no tenían a Cristo arriba de la barca. Entonces vemos, hermanos, que ellos se turbaron al ver la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y 6 de la mañana, aproximadamente en ese horario. Ellos vieron que Jesús venía caminando a ellos, pero ellos lo confundieron con un fantasma. Ellos dijeron un fantasma, ellos se asustaron. Dice la Biblia que se turbaron porque pensaron que era un fantasma. Y del 27 vemos, hermanos, que Jesús les dice, enseguida les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Miren, hermanos, las hermosas palabras de Cristo a nosotros en medio de estas dificultades, en medio de esta tormenta: yo soy, no temáis. Él está con nosotros. Vimos el miércoles, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si Él está con nosotros, dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Pero Pedro, hermanos, queriendo asegurarse de que en verdad era Cristo, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La contestación de Cristo fue muy sencilla, hermanos. Le dijo Cristo: ven. Pedro empieza a bajarse de la barca y caminar sobre el mar como si fuera tierra firme. La respuesta inicial de Pedro al bajarse, porque Pedro se bajó inmediatamente, dice el versículo 29, y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Inmediatamente Pedro se bajó a caminar. Al inicio Pedro mostró fe. Al inicio Pedro mostró confianza en Dios. Pedro dijo: ok, me voy a bajar, tú dijiste ven, voy a ir. Pero cuando Pedro bajó de la barca y que empezó a caminar hacia el Señor, podemos notar, hermanos, que Pedro comenzó a hundirse. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Todos nos preguntamos por qué Pedro se empezó a hundir. ¿Por qué Pedro se empezó a ahogar? Si ya había dado unos cuantos pasos, ya había avanzado tiempo, ya tenía un recorrido en el mar, ¿por qué Pedro se empezó a hundir? Muy sencillo, hermanos. Versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento. Pedro había quitado, hermanos, su mirada de Cristo y la había colocado en otro lugar muy diferente. Y al Pedro, al quitar su mirada del Señor, empezó a hundirse. ¿Cuántos cristianos, hermanos, no ven las circunstancias que estamos viviendo ahorita y están hundiéndose? Y se están hundiendo. Muchos hermanos cristianos hoy en día, hermanos, están pasando por ese momento de hundirse. Estamos quitando la mirada del Señor. Estamos creyendo que esto que está pasando y estamos creyéndole a las falsas teorías y a las noticias que escuchamos de que si esto es obra de no sé qué, que si esto fue una guerra, que si esto es un accidente, y estamos creyéndole a tantas y tantas cosas. Pero hermanos, déjenme decirte que Dios es el Dios de la tempestad y el Dios también de las tormentas. Y Dios va a permitir a tu vida y a la mía tormentas. Dios va a permitir a tu vida y a la mía valles. Dios va a permitir que pasen cosas difíciles en nuestras vidas para decirnos solamente: ten ánimo, yo soy, no temáis, ven.
Muchas veces Cristo nos va a decir, bájate de la barca y sígueme. Camina hacia mí. Hermanos, mira, el camino que tú y yo vivimos es un camino de fe. No es un camino que se pueda ver humanamente, no es un camino que se pueda razonar. La palabra de Dios dice claramente, por fe andamos, no por vista. ¿Por qué por fe andamos? Porque estamos confiando nuestra confianza en el fundamento que es la persona de Cristo. Estamos mirándolo a Él. Pedro al principio lo vio y dijo, voy a ti. Pero en cierto momento distrajo su mirada de Cristo, distrajo su atención del Maestro y empezó a hundirse, empezó a ahogarse. Muchos cristianos están ahogados, están hundidos, no saben qué hacer, no saben cómo solucionar esto y dan voces de gritos como la que dio Pedro. Señor, sálvame. Señor, si estás ahí, ayúdame. Señor, si tú realmente me oyes, dame gracia. Y a veces pensamos que Cristo está ausente, pero déjeme decirle que Cristo es cuando más presente estaba, porque cuando Pedro empezó a hundirse, dice la palabra de Dios, al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Pedro desconfió de Cristo completamente y él vio que estaba hundiéndose y Cristo inmediatamente lo tomó de la mano. Hermanos, Él nunca nos va a dejar caer, hermanos. Cuando Él permite las tormentas es por una razón especial y lo vamos a ver más adelante. Pero no debemos de perder nuestra fe, no debemos de quitar la mirada puesta en el Señor. Debemos entender a quién hemos creído, debemos entender en quién hemos confiado. Él está en control, Él está en cuidado de nosotros. No te desalientes, que tu fe no se pierda, que tu mirada no se quite del Señor. Confía en Él, dice la palabra de Dios, Él hará. Confía en sus promesas, confía en quién es, en su persona. No estás confiando en un Dios muerto, no estás confiando en una imagen, estás confiando en el Dios todopoderoso, aquel que creó el cielo, la tierra, la luna y el mar con solo decir una palabra. Ese Señor que perdonó todos nuestros pecados y que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Cristo nos llama a mantener la atención en Él. Cristo le dijo a Pedro, ten ánimo, yo soy, es decir, mantén tu atención en mí. El yo soy que se le apareció a Moisés en la zarza es el mismo yo soy. Él tuvo poder para abrir el mar de par en par y Él tenía poder para calmar la tempestad. Pero Pedro quitó su mirada de Cristo. Yo quiero que veamos en esta mañana 3 causas simples y sencillas de este pasaje por las cuales los cristianos están quitando su mirada del Señor en estos tiempos donde la tormenta va fuerte, donde nuestras barcas están azotadas por las olas, donde el viento es contrario. ¿Por qué los cristianos están quitando su mirada del Señor? Porque hoy en día hay muchos cristianos que están ya desanimados. Y le voy a decir una cosa antes de empezar y entrar de lleno al tema. Nosotros estamos acostumbrados a vivir siempre siempre arriba de la barca y agarrados de la barca. Siempre estamos tan acostumbrados a querer tener algo seguro, un trabajo seguro, un sueldo seguro, ingreso seguro, casa segura, comida segura. Estamos acostumbrados el hombre a querer tener todo seguro. Pero cuando Dios nos quita la seguridad un momento y nos dice, bájate de la barca y solamente confía en mí, es donde los cristianos empiezan a hundirse. Es donde los cristianos empiezan a perder su fe. Yo recuerdo muy bien, este pasaje me marcó demasiado cuando Él me llamó para venir a Ciudad Juárez. Yo tenía un trabajo, tenía un salario con el que podía sostenerme, teníamos ya aunque sea un departamento en renta, pero teníamos una casa, teníamos nuestros muebles, teníamos seguridad, comodidad, estábamos en una muy buena iglesia, nuestra vida espiritual estaba bien, teníamos todo aparentemente. No riquezas, pero comodidad sí. Tranquilidad, estabilidad, calma. Pero cuando el Señor me llama al ministerio, me mostró este pasaje y de ahí salió este mensaje. Porque Dios mismo nos va a decir un día, bájate de la barca. Es momento de que empieces a hacerme a mí parte de tu fe. Es momento en el que yo sea lo más importante para ti en este momento. Mire, Satanás le dijo claramente a Dios, ¿cómo Job no te va a adorar si le tienes todo?
Si ha cercado alrededor de él todo. Pero Satanás entendía algo. Quítale a Job las cosas y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás sabe que si Dios nos quita la barca de protección, vamos a sentirnos inseguros. Sabe que muchos cristianos al caminar en las aguas en medio de una tormenta se van a querer hundir. Satanás lo sabe. Por eso le dijo a Dios, quítale a Job esto y vas a ver si Job no blasfema en tu presencia. Y es interesante ver a Job cómo responde ante lo que pasó. Dice la palabra de Dios en Job 2, no vamos a ir por tiempo, pero él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job había entendido en quién había creído. Job comprendió en quién había creído. Pero yo le pregunto a usted, hermano, porque hay gente que ahorita está viviendo eso, hay gente que ha tenido que bajarse de la barca. Ahorita hay gente que no tiene ya algo seguro. Hay cristianos que no, mira, ahorita no tenemos algo seguro. Ahorita ya los cristianos no podemos apoyarnos en las muletillas de las iglesias. Hoy las iglesias están cerradas ante el público. Hoy solamente estás caminando tú en la barca, en la tormenta, tú y Dios solos. Tú y Él solos. Y muchos cristianos están desviando su mirada de Cristo. Quiero que veamos por qué lo hacen, cuáles son las causas. En primer lugar, Mateo 14, versículo 30, por favor. Mateo 14, 30. Dice la palabra de Dios, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Quiero que veamos la primera parte en el verso 30, pero al ver el fuerte viento. Cristianos, hermanos, están dejando de mirar al Señor porque le están poniendo más atención a las malas circunstancias que están viviendo que a las promesas de Dios. Pedro había dejado de ver a Cristo por mirar el fuerte viento. Imagínate esa escena. Pedro está caminando en medio de las aguas, no hay un soporte firme en el cual él pudiera sostenerse. Ve el viento recio, como el viento a fuertes kilómetros por hora llevándolo a él ahí, y ver las olas de las aguas moviéndose, y Pedro, viendo esa escena, empezó a hundirse. Muchos cristianos están más enfocados en las malas circunstancias que están viviendo que no están confiando en las promesas de Dios. Están amedrentados y asustados pensando, ¿y si no mejora? ¿Y si no encuentro trabajo? Y si me quedo, y están pensando en tantas cosas, mirando las malas circunstancias, mirando los problemas, y están quitando su mirada del Señor. Están completamente asustados, angustiados, están completamente desanimados porque no están con la mirada puesta en aquel que puede proveer sus necesidades. Están poniendo toda su atención en las malas noticias, en esto, y si aquí nos llega, y si me enfermo, y si ya no tengo con qué sostener mi casa. Y estamos tan enfocados en todo lo malo que nos está pasando, estamos tan enfocados, es que no cambio y mi matrimonio está peor, y estamos tan enfocados en lo malo que no nos ponemos a ver quién fue el que dijo, ven a mí, camina sobre las aguas. Cristo jamás iba a dejar que Pedro se ahogara, no lo iba a permitir. Y Dios, hermanos, si un día nos tenemos que bajar de la barca, y ahorita es el momento en el que el cristianismo está abajo de la barca, Cristo nos va a decir solamente ven a mí. No va a dejar que nos hundamos, pero le damos más énfasis a las circunstancias, y eso nos lleva a desánimo y desaliento. Podemos ver en la Biblia y en Números 13, acompáñenme por favor, ahí en Números 13. El grave error que cometemos cuando ponemos nuestra atención más en las circunstancias que en Cristo y en sus promesas. Miren Números, por favor, capítulo 13. Números 13. Miren el versículo 25 y al 33. Sígame ahí, por favor, en su casa. Números 13, 25 al 33. Vemos la historia aquí de los espías que fueron enviados por Moisés para reconocer la tierra prometida. Dios le había prometido a Israel, yo les voy a dar una tierra que fluye leche y miel.
Y cuando enviaron a los espías, viene el versículo 25, y volvieron de reconocer la tierra al final de 40 días, y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que había en aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes, fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. El Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos y luego tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mire la diferencia entre alguien que tenía su mirada puesta en lo que Dios había prometido. Pero mire el 31, siguieron empecinados en mirar lo malo de la tierra. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Y qué dice? Mira, hermanos, 32, impactante. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mira el 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, a todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Mira, hermanos, Dios les había prometido a ellos que les iba a dar la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Cuando el pueblo fue, dijeron: ciertamente, esta es tierra que fluye leche y miel. Pero mira, hermano, tristemente, los hombres, los espías, estos 10 espías, se pusieron a ver más atención en lo malo que tenía la tierra que lo bueno que Dios les había prometido. Se empecinaron tanto en mirar las malas circunstancias que fueron y desanimaron a todo un pueblo completo, al grado de llevar al pueblo a tentar a Jehová y decir: pues vámonos a Egipto mejor, porque Dios nos trajo a esta tierra. ¿Para qué nos trajo aquí? ¿Para matarnos? ¿Para deshacernos? Entonces el Dios que nos sacó no es un Dios bueno, es un Dios que nos sacó para sufrimiento. Y ese desaliento y ese desánimo fue a causa de que se pusieron a mirar las malas circunstancias y no vieron el bien que Jehová quería darle al pueblo de Israel. Estamos tan acostumbrados a ver los gigantes, estamos tan acostumbrados a ver los amorreos, los filisteos, los jebuseos. Estamos tan acostumbrados a ver: ay, es que esa tierra, eso es imposible. Y no nos echamos a ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios le había dicho a Israel: yo te voy a dar la tierra. Dios le iba a dar la fuerza al pueblo para conquistarlo, y lo vemos en Josué. Dios cumplió su promesa. Pero estos hombres miraron solamente lo malo. Miraron lo que no convenía, miraron lo que no le agradaba, miraron el mal de la tierra, miraron algo imposible, y empezaron a alentar al pueblo para regresar a Egipto, al grado de que dijeron: designemos un capitán. Y esto, hermanos, trajo mortandad en el pueblo. Muchos de ellos 40 años dando vueltas en el desierto, hasta que esa generación murió. Solamente de todo el pueblo, solo hubo 2 personas que mantuvieron su mirada puesta en Dios y en lo que Él había prometido, y ese fue Josué y Caleb. Y vemos a Caleb, hermanos, ahí en el versículo número 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ella. Mira, Caleb, hermanos, Caleb entendía: si vamos a poder con ella, Dios nos lo prometió.
Dios va a cumplir. Él prometió darnos la tierra, vamos a subir y vamos a conquistarla. Ve el ánimo de Caleb, el deseo de Caleb de confiar. Él no vio lo malo, él también fue a reconocer la tierra con ellos. Y Caleb dijo, la tierra es buena, vamos y conquistemos, si podemos, si se puede caminar en la tempestad, si se puede ir al maestro en medio de la... se puede andar sin barca porque Él es el que nos sostiene. Pero todos los demás vieron lo malo del pueblo. Caleb representa ese cristiano que está amarrado a las promesas de Dios, que confía en Él, que sabe que no importa qué tan grande sea la adversidad, no importa qué tan grande sea la dificultad, ni el desánimo ni el desaliento les llegan, confían que Dios tiene poder sobre aquella situación. Caleb entendía, mi Dios tiene poder en esta situación, pero los otros 10 vieron lo malo de la tierra. Solamente Josué y Caleb tuvieron fe. Y mire, hermano, tristemente todo el pueblo, versículo 2 dice, bueno, desde el 1:14:1, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo, ¿qué hizo, hermano? Mire, el pueblo lloró aquella noche. Los llevó a hundirse. Los llevó a andar llorando y dando voces, y mira el 2, se quejaron. Se quejaron. Oh Dios, si yo te sirvo, ¿por qué permitiste que mi esposo se quedara sin trabajo? Oh Dios, si yo voy a la iglesia y soy fiel, ¿por qué permitiste que me enfermara? Oh Dios, si tú eres bueno, tan bueno dices que eres, ¿por qué permitiste que me pase esas cosas? Pero no hemos entendido que Dios muchas veces te va a decir, baja de la barca y camina hacia mí. Yo te voy a sostener, yo te voy a sustentar, yo te voy a cuidar, yo prometí estar contigo todos los días, esto va a pasar, esto es necesario para ti, es un crecimiento para ti, esto te va a ayudar a ti, pero no podemos ver las cosas como Dios las ve, porque estamos más centrados en las cosas terrenales, estamos más centrados en las cosas materiales, estamos tan centrados en lo que está viendo delante de nuestros ojos que nos olvidamos de poner las cosas en lo que a Dios quiere que las pongamos. Pedro miró a Jesús un tiempo y al ver los vientos dijo, no hombre, me voy a ahogar. Rápidamente Pedro pensó, me voy a ahogar, y se empezó a hundir. Hermanos, nosotros necesitamos aprender a no poner la mirada en las cosas de la tierra, a no ver las dificultades. Hermanos, Cristo dijo claramente, es imposible que al hombre no vengan tropiezos, van a venir tropiezos, es necesario, vamos a ver en Pedro, es necesario que paséis por diversas pruebas, es necesario que nosotros pasemos caminando en el mar en medio de la tempestad, pero no veas la tempestad, no veas el viento, no veas que las cosas son contrarias, no veas los gigantes, no veas los amorreos, no veas a los filisteos. Mira, mantente viendo a aquel que es poderoso para guardarte sin caída. Mira a aquel que dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira a aquel que es más poderoso que el que está en el mundo. Hay que mantener la mirada puesta en él y no en las circunstancias. Por eso los cristianos, por eso Pedro se empezó a hundir. Estaba enfocado en el viento. Los israelitas estaban enfocados en los amorreos, en las dificultades. Mire Colosenses capítulo 3:2, por favor. Colosenses 3:2. Colosenses 3:2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estamos muchos de nosotros viendo las cosas desde el ángulo superficial y terrenal. Estamos viendo las cosas desde un ángulo personal, desde el ángulo en el que yo no creo que Dios pueda hacer algo. Señor, es que yo no merezco esto que me está pasando. Y no hemos entendido, hermanos, el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, si pones tu mirada en las cosas de arriba, no la pongas en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, nosotros debemos de mirar las cosas no de la manera terrenal ni de la manera humana. Debemos de ver las cosas de una manera espiritual. Decirle a Dios, Señor, yo mantengo mi mirada puesta en ti. ¿Qué quieres hacer conmigo en este tiempo?
Hay cristianos que ven esto de la cuarentena como una maldición. Ya no aguanto, estoy aburrido, y quejándose, y es que los precios, y es que esto, y aquello, y nadie me visita, y nadie me habla, y estamos así, hermanos, en todo viendo lo malo que están haciendo, ociosamente mirando las noticias y llenándonos de basura en la cabeza. No digo que esté mal ver noticias, sino que estamos enfocados en las malas noticias cuando estamos quitando la mirada de aquel que dijo: no temas, yo estoy contigo, no temas, yo soy. Tenemos que tener la mirada puesta en Él, no en las circunstancias de afuera. Mira Segunda de Reyes, también otro ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 6, por favor. Segunda de Reyes 6. Por eso que se quita tanto, hermano, nuestra mirada de las cosas, nos quitamos la mirada de Cristo, porque estamos en todo menos en donde debemos estar. Dice Segunda de Reyes 6:14. Vemos que venían los sirios a atacar a la nación de Israel, y mira lo que dice allí en el versículo 14. Entonces envió el rey de Siria, allá gente de a caballo, carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criada dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Mira que el criado estaba viendo a los sirios rodear y dijo: Señor, ¿qué vamos a hacer? Así el cristiano ahorita, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos si esto que estoy viviendo no se va? ¿Qué haremos si esto no se compone? ¿Qué haremos? Y toda la gente preguntando: ¿qué haremos? Pero mira el versículo 16. Él entonces le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que con los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mira la diferencia entre Eliseo y el criado. El criado estaba viendo las cosas de una manera superficial. Vio los carros, vio todo el ejército y dijo: ¿qué haremos? Y Eliseo le dijo: tranquilo, yo estoy viendo otra cosa. Yo estoy viendo otra cosa. Yo estoy viendo la salvación de Jehová para nosotros. Yo estoy mirando a Dios Todopoderoso. Yo estoy mirando a aquel que prometió cuidarnos. Yo estoy mirando al Señor. Y le dijo: Señor, ábrele al criado para que pueda ver que tú estás en control de todo. Y cuando abrió, él miró ese ejército y él pudo entender, este criado: sé que Dios tiene todo bajo control. Es momento en estos tiempos para poder mantener nuestra mirada en Cristo, decirle: Señor, abre mis ojos. Déjame ver lo que estoy viviendo del ángulo donde tú lo ves. Déjame ver el propósito. Déjame ver el plan. Déjame ver por qué lo has permitido. Déjame ver para qué va a servirme eso. ¿Por qué esa prueba es necesaria? ¿Por qué me mandaste caminar en el mar en medio de la tempestad? Muéstrame por qué es necesario. Abre mis ojos para ver. No dejes que mire terrenalmente. Ábreme y dime cómo debo mirar. A mirar como tú ves. Hermanos, mire, por eso los cristianos quitan su mirada de Cristo. No han entendido que estas circunstancias Dios tiene todo bajo control. Hermano querido, a Dios no se le va nada. Dios no es alguien que se le están escapando las cosas. Él está sentado en su trono. Todo lo tiene bajo un control. Y todo lo permite por una razón. El asunto es que no hemos entendido qué es lo que Él quiere hacer. Dice la palabra de Dios: estad quietos y ve la salvación que Jehová va a hacer. Él no nos pide: solamente confía, solamente mira, no dejes de caminar. Lo que Pedro debió de haber hecho es caminar, y aunque vino el viento, y a lo mejor el viento quizá lo pudo mover, las olas lo pudieron haber empujado, lo que Pedro debió de haber hecho es seguir adelante. Aquel que le dijo: ven, porque aquel que le dijo: ven, nunca iba a permitir que Pedro se ahogara. Pero Pedro le dio más énfasis a lo demás y empezó a caer, empezó a hundirse. Pero en segundo lugar, ¿por qué los cristianos dejan de mirar al Señor? Mateo 14, otra vez donde estábamos. Mateo 14. Mateo 14, versículo 30. Mateo 14, 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo, ¿qué dice, hermanos? Miedo. No solo
vio el fuerte viento. El ver las circunstancias, las malas circunstancias, lo llevó a tener miedo. Y después comenzó a hundirse. La segunda razón por la cual los cristianos dejan de mirar al Señor es porque le ponen más énfasis no solo a las circunstancias, sino a lo que sienten y a su condición emocional en la que están. Es que estoy deprimido, es que estoy asustado, es que estoy preocupado, es que usted no me entiende, tú no entiendes, tú no sabes. Mira, hermano, ¿quién más para entendernos que el mismo Señor Jesucristo? El haberse Pedro enfocado en sus circunstancias lo llevó a tener miedo. Se dejó llevar por lo que sentía en ese momento. Él olvidó que Cristo no iba a permitir que él se hundiera. Pedro olvidó el poder de Dios. Hace unos minutos atrás, unas cuantas horas atrás, Jesús había dado de comer a mucha gente. Y el miedo de Pedro lo llevó a hundirse y a quitar su mirada. Cuando vio los fuertes vientos, empezó a asustarse. ¿Qué pasa con los cristianos hoy en día que están viendo las noticias? Se asustan. Todos nos asustamos al ver las noticias. Y la mayoría de la gente, y no podemos decir que no, hermanos, todos nos hemos hecho al menos esta pregunta: ¿me irá a tocar a mí? ¿Me iré a enfermar yo? ¿Qué haría si lo hiciera? Todos estamos en ¿qué haría si lo hiciera? Y hay miedo en la gente. Pero muchos cristianos están dejando de mirar al Señor por ese miedo. En los momentos, hermanos, en que nosotros nos encontremos con temor, es cuando nosotros más debemos de confiar en el Señor. Salmo 56:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. En los días en los que tú en los días que tengas miedo, que estés preocupado, que estés angustiado, es donde más debes de confiar en Él. Pedro lo que debió haber hecho es: Señor, tengo miedo, pero voy a caminar. Tú me dijiste ven, tú no vas a permitir que nada malo pase. Tú me dijiste sígueme, yo voy a seguir. Cristo dijo: ten ánimo, yo soy, no temas. Y Pedro tuvo miedo. Hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en nuestro sentir, en lo que yo siento, y miren, hermanos, estamos tan mal porque siempre estamos pensando en yo siento, es que yo siento. Es que tú no me entiendes. Dice la palabra de Dios que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende. El problema de que vivimos angustiados y con miedo como Pedro es que quitamos la mirada del Señor, no estamos buscándolo. Miren Hebreos 12:1, por favor, pasaje muy conocido, Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Mira lo que dice la palabra de Dios, Hebreos 12:1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí el autor dice: despojémonos de todo peso. Quitémonos toda idea, quitémonos todo pensamiento, quitemos toda preocupación, quitemos toda tensión, quitemos todo lo que me esté estorbando para correr, lo que me está impidiendo ver la meta, lo que me está pidiendo correr con liviandad. Mire, hermano, lo que este autor le dice a los hebreos es que ellos estaban con el yugo colocado de los pactos levíticos. Estaban cargando su sistema levítico con legalismo, con su legalismo. Estaban ellos cargando la ley de Moisés en sus hombros. Y el autor le dice: miren, sencillamente, despójense de ese peso. Despójense aún del pecado que los está asediando, que los tiene completamente contra la pared, y pongan sus ojos en Cristo. Hermanos, debemos de quitarnos ese peso. Miren, los atletas no pueden correr con el peso encima. Un atleta no puede correr mientras tenga peso encima. No le puedes poner un chaleco ni siquiera ni de media libra, ni de 1 libra, porque no va a correr igual que alguien que tiene completamente libertad para poder correr. Los cristianos estamos corriendo una carrera, pero
Muchos de nosotros ya no está la carrera ubicada en los ojos en Cristo, en la meta está ubicada en no sé dónde. No sabemos, no sé ni dónde la estamos poniendo en la carrera. Estamos viviendo como si nos fuéramos a quedar en el mundo toda la vida. Como si fuéramos a vivir todo el tiempo de nuestra vida aquí en la tierra. La palabra de Dios dice que somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Por eso el autor dice, pongan sus ojos en Jesús. Nuestros ojos deben de estar fijos en Él. Nuestros ojos deben de estar completamente dedicados a Él. Mira, los israelitas cuando escuchaban la noticia de los espías, se sintieron defraudados, se sintieron engañados, se sintieron asustados, y esa angustia, esa preocupación, esa decepción que sintieron, los llevó a tomar una decisión: regresémonos a Egipto. ¿Cuántos cristianos no están regresando a Egipto? Porque están más interesados en lo que sienten que en lo que Dios quiere para ellos. Están más interesados. Es que a mí me han lastimado. Es que yo no me siento, yo estoy desanimado. Yo ya no quiero seguir. Y le hacen caso a sus emociones y a sus sentimientos. Y toman la decisión como el pueblo: regresémonos a Egipto. A pesar de lo que tú enfrentes, a pesar de lo que venga, a pesar de las tormentas, mantén tu mirada fija en Cristo. La palabra puesto los ojos en Jesús quiere decir fijamente en Él. Es como mirar de niña de ojo a niña de ojo, sin perder la vista, sin parpadear, sin mirar a los lados, sin mirar abajo ni mirar arriba. Es verlo a Él, lo que quiero hacer con Él. Él quiere usarnos, Él quiere bendecirnos. Y van a venir pruebas, y van a venir obstáculos, y van a venir tempestades, pero mantén tu mirada puesta en Él. No te preocupes en lo que sientes. Lo que tú y yo sentimos no es importante. Y si te sientes desanimado, y si te sientes triste, llévalo a Él en oración y dile: Señor, ya no puedo, aquí hay una carga. Vacíala y mantén tu mirada puesta en Él. Dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor y el consumador de esa fe. Él es el perfeccionador, recompensador de la misma fe. Él es el autor. Él no es un objeto, Él es el autor. Él es el gran líder procedente de nuestra fe. Cristo confió en el Señor. Cristo tuvo fe en su Padre. Él cumple sus promesas. Él consumó nuestra fe al cumplir, darnos la vida eterna. Y un día Él dijo: voy a regresar por ustedes, y Él va a cumplir. Él es el autor, pero el consumador de la fe. Pues yo debo de poner mis ojos en Él. Él tiene todo el dominio, Él tiene todo el control. No importa lo que sienta, cómo me sienta, Él va a cumplir su promesa tarde o temprano. Abraham murió creyendo en esa promesa. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 11. Dice ahí en Hebreos 11, una hojita atrás en tu Biblia. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mira esto: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó. Mira esto, hermanos: porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Hermanos, ellos creyeron en Él, era fiel el que lo había prometido. Por eso no debemos de dejarnos guiar por las emociones, ni el sentimiento, ni lo que esté pasando. Él es fiel el que lo ha prometido. Él les dice: ven, no temas, sígueme, mírame a mí. No mires los vientos, no mires la tempestad, no te asustes, no te acobardes, no te presiones, no te preocupes, solo mírame a mí y yo te voy a dar lo que nadie te puede dar: seguridad y estabilidad espiritual. Es fiel el que lo había prometido. Hermanos, dice ahí en Hebreos 12, versículo 3: considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, para que mi ánimo no se canse. Mira, tú piensas que es que lo que estoy viviendo usted no me entiende. No, pero Él sí, Él vivió cosas peores de lo que tú y yo podemos vivir.
Él vivió rechazos, él vivió separación de su padre, él vivió golpes, él vivió decepciones, él vio cuando sus apóstoles lo abandonaron y lo dejaron solo, pero él, hermano, siguió adelante en la cruz. Dice la palabra de Dios en el versículo 2, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo cumplió con lo que él tenía que hacer, porque él no estaba poniendo sus ojos en los discípulos, él no puso sus ojos en Pilato, él no puso sus ojos en la gente que se le fue encima en medio de la turba. Había gente ahí que le gritaba crucifícale, gente que él había sanado, gente que él había perdonado, gente aún que él había alimentado, pero él no se fijó en ellos. Él dijo, voy a hacer la voluntad de mi Padre, y en su mente estaba hacer la voluntad del Padre, y gracias a su mente estábamos también tú y yo. Y dice la Biblia, considéralo a él, no mires a los costados, no te desanimes, considéralo a él, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, para que tus presiones, tu cansancio no te ganen, sino entiendas que Cristo ya ha vivido esto y Él está ahí. Él entiende lo que tú y yo vivimos. Nosotros nos dejamos guiar por lo que sentimos, nos va a sacar del camino. La palabra de Dios dice claramente, el corazón es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso no debemos de guiarnos por lo que siento, sino guiarme por lo que realmente debe de ser los fundamentos de las promesas de Dios y seguirlo a Él. Sí hay aflicciones, sí hay luchas, sí hay pruebas, sí hay dificultades, pero Dios tiene todo en control. Nada se sale de sus manos. Tercer lugar, Mateo 14. ¿Por qué los cristianos dejan de mirar a Cristo? Mateo 14. Mateo 14, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Y ve la pregunta de Jesús, ¿por qué dudaste? ¿Sabe por qué los cristianos miran o quitan su mirada de Cristo? Porque llegan a perder su fe. Le ponen tanta atención a las circunstancias que eso los lleva a generar emociones negativas. Y al ver la condición en la que se encuentran, porque creen que son los únicos que están viviendo con eso, pierden su fe. El Señor le llama a Pedro, hombre de poca fe. La duda y la vacilación en la que Pedro había entrado en su corazón lo apartaron de la mirada en Cristo. Él había dejado de poner su fe en el Maestro. Él había dejado de confiar en las palabras que Pedro le dijo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Pedro había olvidado lo que Cristo le dijo, ven. Esa duda, ese miedo, esas circunstancias que él miró, lo llevaron a perder su fe. El grito que Pedro dice, Señor, sálvame, no fue un grito de fe, fue un grito de desesperación y de auxilio. Al ver a Cristo ahí en el agua, Señor, sálvame, sácame de aquí, rescátame, no me dejes que me ahogue. Pero Cristo le dijo, hombre de poca fe. Las situaciones difíciles, como te lo dije un momento atrás, son necesarias. ¿Y sabes para qué son necesarias? Para ejercitar nuestra fe en Cristo. Y mira, este Pedro que se estaba ahogando, lo entendió y lo escribió a miles y miles de expatriados que estaban pasando por tribulación y les dijo, esta aflicción es necesaria para ejercer vuestra fe, para que vuestra fe sea aprobada. Pedro lo entendió después. Mira Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Mira lo que dice el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro entendía, a Dios no le agrada la falta de fe. Pues sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice que nuestra fe, cuando seamos probados, cuando esa fe sea aprobada, sea hallada alabanza,
en gloria y en honra cuando Él se ha manifestado. Pedro entendió que nuestra fe tenía que ser sometida a prueba, que era necesario y es necesario que seamos pasados por diversas pruebas, mas esas pruebas, hermano, no deberían de quitar nuestra mirada de Cristo, sino al contrario, seguir adelante, saber que el que está ahí es el que nos va a sostener, que Él no nos va a dejar caer, que Él nos está probando. Él quiere ver qué clase de cristianos somos, Él quiere ver qué tanto hemos aprendido de Él, Él quiere ver qué tanto hemos caminado con Él. Por eso Jesús se enojó con Pedro y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque si viste lo que hice con 5,000, porque si viste que sané leprosos, porque si viste que levanté muertos, porque si viste que he hecho maravillas, y la maravilla de que tú caminaras, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué desconfiaste? ¿Por qué quitaste tu rostro de mí? Hermano, nosotros tenemos que creer en Él. Él va a probar nuestra fe muchas veces. Muchas veces. No te preguntes ¿por qué estamos pasando lo que pasamos en el mundo ahorita? Pregúntate: ¿qué quieres enseñarme con esto? ¿Qué quieres mostrarme en esto? ¿Qué quieres que yo aprenda en esto? Me encantó el especial de hoy. Importante es seguir creyendo en Cristo. No importa lo que piensen, no importa lo que venga, no importa si viene maldad o terrorismo sobre el mundo, sigo creyendo en Él. Hermanos, nosotros debemos, dice la palabra de Dios, ahí mismo en Pedro, mira el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, mira el versículo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Man, muchos de nosotros vamos a tener que ser afligidos en las pruebas. Quiero que notes una palabra ahí: diversas pruebas. La palabra diversas pruebas quiere decir, la palabra diverso habla, la palabra griega así dice multicolores, la palabra griega dice multicolores. Habla de una variedad de colores, de diferentes tamaños, de diferentes tonos, diferente estilo. Lo que Pedro nos quiere enseñar aquí es que van a venir diferentes tipos de pruebas a nuestras vidas. No siempre van a ser las mismas. No siempre va a ser lo mismo. A veces van a ser otras cosas, diferentes cosas, cada vez diferentes y diferentes y diferentes. Pero Dios nos quiere mostrar algo, hermano. Estas pruebas no van a durar mucho. Dice ahí en el versículo 6, aunque os alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Estas pruebas solo duran un poco de tiempo. Lo que estamos viviendo, hermano, va a pasar primeramente, Dios, va a pasar, es un poco de tiempo. El asunto es cómo estoy recibiendo yo esto que está pasando, cómo lo estoy aceptando yo, cómo lo estoy viviendo yo, cómo lo estoy desarrollando yo. Hermano, hágase una pregunta importante: ¿estás creciendo espiritualmente en este tiempo difícil o te estás desanimando? Si te estás desanimando, has quitado tu mirada del maestro, no has entendido lo que está pasando, no sabes ni siquiera qué está sucediendo. Pero si esto te ha ayudado a crecer, a madurar, a cambiar ciertas áreas y a crecer espiritualmente, entonces has entendido que nuestra fe va a ser puesta a prueba para ver quién realmente es un hombre fiel y quién es un hombre que realmente es un seguidor. No es lo mismo un discípulo que un seguidor, son dos cosas muy diferentes. Un discípulo perdura, sabe a qué se enfrenta. Un seguidor ante las adversidades se va. Se le presentaron a Jesús un hombre rico y le dijo: Señor, yo quiero seguirte. Jesús le dijo: si quieres seguirme, vende todo lo que tienes y sígueme, toma tu cruz y sígueme. Y este muchacho se fue triste. No aguantó la adversidad, no aguantó el vender sus cosas, quería seguir en la barca arriba, no se quiso bajar. Pero también, hermanos, las pruebas no solamente no van a durar mucho, duran un poquito de tiempo, pero también dice, sirven para un propósito definido. Dice el versículo, si es necesario. Hay un propósito para las pruebas. Hay un propósito. Dios quiere hacer algo en tu vida y en la mía.
También las pruebas sí producen aflicción, van a producir tristeza momentánea. Dice, aunque tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, sí vamos a tener que pasar pruebas que no nos van a gustar, nos va a doler, a lo mejor nos va a afectar. Mira, Job no creas que Job estaba feliz, Job estaba angustiado, Job estaba deprimido, Job deseaba morirse porque él no entendía, él no sabía lo que estaba sucediendo. Pero hermano querido, déjame decirte una cosa, al final del túnel, al final del camino de aflicción de la prueba, hay bendición, hay gozo, hay doble porción de su espíritu. Job vivió un tiempo de angustia al principio, pero después dice la escritura que Dios le dio el doble a Job de lo que Job tenía. Job había entendido. Job dijo, ahora mis ojos te ven. Hablaba lo que no entendía, cosas demasiado grandes para mí. Señor, ahora me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora mis ojos te ven, ahora entiendo, ahora comprendo. ¿Y sabes por qué Job entendió? Hasta que Dios se le apareció. Hasta que Dios le dijo, ¿quién es este hombre insensato que habla sin sabiduría? No entendemos las pruebas porque no le buscamos. No entendemos las pruebas porque no estamos cerca. Y perdemos la fe. Pero vamos a ser afligidos un momentáneo. Porque al final viene algo interesante. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. El propósito de Dios al permitir las pruebas consiste en confirmar la realidad de la fe de cada creyente. El beneficio va a ser inmediato para el creyente. Si un creyente sale aprobado y no deja de confiar al Señor, puede estar seguro de que su fe es genuina. El problema del cristiano es que está mirando la prueba y no está creciendo en fe, está reprobando en su fe, está desanimándose completamente, no ha aumentado ni ejercitado su fe, no ha logrado llegar al nivel espiritual donde Dios quiere llevarle, y por eso el cristiano pasa la prueba, no la reprueba y lo vuelve a reprobar y la vuelve a reprobar, y Dios la vuelve a poner y la vuelve a poner y la vuelve a reprobar, porque el cristiano no se ha ejercitado en la fe, no ha vivido un camino de fe, no ha entendido que la vida cristiana es por fe y no por vista. Hermanos, tenemos que entender que si queremos mantener la mirada puesta en Cristo, tenemos que aprender a tener fe. Y es necesario tener fe. Cuando el Señor me llamó, precisamente, yo sabía que aquí no iba a haber trabajo, que yo no iba a ganar el sueldo que ganaba allá. Yo lo sabía, yo lo entendía, el Señor me lo había mostrado, que a lo mejor no iba a tener casa. Antes de saber y de conocer la iglesia y de conocer lo que conocí, yo no sabía nada de esto. Yo decía, a lo mejor otra vez al suelo. Pero yo lo entendía, hermanos. Y lloraba en las noches y lloraba con mi esposa, y yo le decía, ¿sabes qué? Es difícil bajarte de la barca y caminar, es muy difícil. Caminar y ver a Cristo es difícil, seguirlo, pero si realmente, yo le decía a Dios, Señor, si realmente tú me vas a usar, si realmente tú me vas a llamar, ayúdame. Señor, ayuda mi incredulidad, Señor, aumenta mi fe. Y Dios empezó a trabajar en cosas, en detalles. Empecé a orar, Señor, si es tu voluntad, muéstrame esto. Y Dios contestaba la oración, y Dios me mostraba cosas, y me abría puertas, y eso me ayudaba a que mi fe fuera aumentando poco a poco, hasta el día en el que tomé la decisión de ir, renunciar. Renuncié al trabajo, me vine en la carretera, venía orando, venía meditando. Señor, provee, Señor, no nos dejes, Señor, cuídanos, guárdanos. Hermano, te puedo decir una cosa, Dios nunca nos ha dejado, Dios nunca ha soltado la cuerda. Dios, yo nunca me he sentido, muchas veces me he sentido hundir, muchas veces he dicho a mi esposa, ¿y para qué seguir? Pero muchas veces el Señor nos ha levantado y dicho, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudes, camina, clama, búscame, la solución está, hermanos, a un solo paso de rodillas, de clamar a Él. Hermanos, no pierdas tu fe, Él va a cumplir cada promesa, porque las promesas de Dios para mí y para mi esposa se cumplieron. Nunca, te puedo decir que nunca ha habido un día que mi esposa y yo nos hayamos quedado sin comer. No ha habido un día que Dios no haya proveído gracia para el día siguiente o para una prueba. Dios cumple sus promesas. Pero no dejamos de mirarlo y todo lo vas a ver gris y negro. Deja de mirarlo y lo vas a ver gris y negro. Pero míralo. Míralo a Él. Camina con Él. Sigue creyendo en Él. Padre, bendice por favor tu palabra en este día.
Bendice, Señor, este tiempo, Padre. Habla a nuestro corazón. Ayúdanos a entender tu palabra. En Cristo Jesús. Ahí está orando usted. Y le voy a pedir a Roxana si puede venir con el mismo especial, por favor, para despedirnos. Hermano, escuche su especial. Siga creyendo en Él. No quite su mirada de Él. Usted esté orando mientras ella está en su especial. Usted está orando ahí en casa. ¿Por qué no le dice, Señor, estoy perdiendo mi fe? Señor, tengo miedo. Señor, estoy viendo las circunstancias. Estoy quitando mi mirada de ti. Me estoy desanimando. Me estoy hundiendo. Señor, sálvame. Sácame, Señor, por favor. Vamos a escuchar, hermanos, este especial. Y usted esté orando, por favor. Y al final vamos a orar para despedirnos. No se desconecte, por favor. Siga orando, siga orando. Cuando nosotros, hermanos, experimentamos el poder de Dios y lo que Él ha hecho y lo que Él hace en nuestras vidas,
no puedes quitar tu mirada de Él porque ya está probado, ya sabemos cómo actúa Él. No pierda, hermano, su mirada del Señor, no se aleje de Él. Siga creyendo en Él, siga confiando, siga mirando. No haga lo que Pedro hizo, no se hunda antes de llegar a Él. Deje que Él le muestre el plan, aguante la tempestad. Él da gracia en medio de la debilidad, en medio de las dificultades. No deje de mirarlo. Hermanos, fue un placer estar con ustedes en esta mañana. Les amo con todo mi corazón, los extraño mucho. Y hermanos, les animo a que sigan manifestando en Cristo su fe, su confianza. Y hermanos, siga caminando con Él, hermanos. Les amamos, Dios los bendiga. Y gracias, hermanos, por habernos sintonizado en esta tarde, hermanos. Que tengan una bonita tarde y nos vemos a la siguiente.